programar esto. Creo que tengo muchas páginas abiertas, las voy a cerrar, están estorbando aquí. Muy bien. El tema del día de hoy es un tema muy interesante, ya lo van a ver en el transcurso de la clase que les va a llamar mucha atención y seguramente van a tener muchas preguntas. El tema del día de hoy es el nombre, ¿no? Es un atributo exclusivo que tenemos las personas y vamos a comenzar un poco relatando cómo se ha originado, ¿no? Esto del nombre. El origen etimológico del nombre es que esta es una palabra latina que viene del latín nomen, que significa nombre, se empleaba para la identificación de las personas, actualmente igual tiene ese fin, ¿no? Identificar, individualizar a las personas, y su origen ha sido, en primer lugar, que esta palabra se utilizó en principio como una palabra suelta, individual y no familiar, y con el transcurso del tiempo ya se fue agregando algunas características, algunos calificativos de las personas, porque se dieron cuenta que en una comunidad, una persona que se llama Juan, puede haber 100 Juanes en un mismo país, en un mismo lugar donde habitan todos, entonces fueron agregando un calificativo, ¿no? Por ejemplo, Juan, el bueno. Más tarde también empezó a heredarse el apelativo del padre al hijo, ¿no? Por ejemplo, Fernández, hijo de Fernando. Después se fue agregando también el lugar u oficio. Francisco de Asís. ¿De dónde era Francisco? De ese lugar que se llamaba Asís. Jesús de Nazaret. O también se le agregó para ayudar en la identificación de las personas el oficio, ¿no? Jesús el carpintero, hijo del carpintero. Pedro el molinero. Se fueron agregando calificativos, el lugar de origen, el oficio al que se dedicaba con el fin de identificar a las personas. Así es que, por favor, sus micrófonos o los tendré que silenciar. Así fue evolucionando el nombre hasta nuestros tiempos y actualmente se tiene el prenombre, el nombre que es el nombre de pila o el nombre bautismal, que nos los escogen los padres, que nos los escogen los padrinos, y también tenemos el nombre patronímico, que es el apellido, que se diferencia, ¿no? Las familias a través del apellido. Entonces, tenemos esos dos, ¿no? El nombre de pila, el nombre bautismal, el prenombre seguido por el patronímico o apellido. ¿Pero qué es el nombre? Siguiendo a Cabanelas, Cabanelas nos dice que el nombre es esa palabra, ese vocablo que se apropia o se da a una persona o cosa a fin de diferenciarla, de distinguirla de los demás. Si tienen su código, el artículo número 9 que nos dice acerca del nombre. El parágrafo 1 nos dice, toda persona tiene derecho al nombre que con arreglo a la ley le corresponde. El nombre comprende el nombre propio o individual y el apellido paterno y materno, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. Aquí igual hace la identificación, ¿no? Que estará constituido el nombre del nombre propio individual, seguido por el apellido paterno y luego el apellido materno. ¿Cuáles son los elementos del nombre entonces? Será el nombre propiamente dicho, y los apellidos. ¿Qué es el apellido? El apellido lo podemos adquirir por diferentes situaciones, proviene del latín appellare, que significa llamar, nos sirve para identificar a las personas, a identificar a las familias en sí, y lo podemos adquirir mediante el nacimiento, mediante el reconocimiento, la declaración judicial de paternidad y maternidad, la adopción, el matrimonio. Vamos a desglosar cada uno de ellos, ¿no? Cuando un ser humano nace, tiene ese derecho principal, digamos que es el atributo principal de la personalidad, que es llevar el nombre. Y dentro también de los derechos que tienen los hijos, y voy a hacer mención al artículo 32 del Código de las Familias, que tiene el nomen juris, derecho de los hijos e hijas, y establece en su inciso B
la identidad y llevar los apellidos de su madre, de su padre o de ambas o de ambos u otro convencional conforme a lo establecido en el Código Niña, Niña, Adolescente. Actualmente ya no se puede llevar un solo apellido como antes se hacía, sino que este derecho, este atributo de la personalidad, el nombre, tiene que estar constituido por los dos apellidos, el materno y el paterno. En caso la madre considera que solamente lo quiere reconocer ella y, por ejemplo, apellide Flores, su primer apellido será Flores. Puede repetir el mismo apellido como segundo apellido. Digamos que quiera que su hijo se llame Juan, ella apellida Flores, Juan Flores, y si no existe un progenitor o ella no quiere designar quién es el progenitor, podrá repetir, ¿no? Flores, Flores. O podrá establecer un apellido convencional o cualquier otro apellido, ¿no? No se va a identificar ahí el padre. Pero de acuerdo al artículo 65 de la Constitución Política del Estado, ahora ya las mujeres ya no peregrinamos, ¿no? Buscando al progenitor para que vaya a la oficialía de registro civil y lo reconozca al niño. Dice en el artículo 65 de la Constitución Política del Estado, en virtud del interés superior de los niños, niñas y adolescentes y de su derecho a la identidad, la presunción de filiación se hará valer por indicación de la madre o el padre. Esta presunción será válida, salvo prueba en contrario a cargo de quien niegue la filiación. En caso de que la prueba niegue la presunción, los gastos incurridos corresponderán a quien haya indicado la filiación. Vale decir, hoy en día las mujeres en gestación pueden realizar las demandas de asistencia familiar y una vez nazca el menor, esta asistencia pasará a ese nuevo ser. Pueden, una vez que nazca, hacer el registro con el apellido, con el nombre del progenitor. Si este progenitor desconfiara de su paternidad, podrá interponer una demanda de negación de paternidad, pero es como requisito realizar la prueba de ADN. Este artículo nos dice que si realmente se demostrara que él no fuera el padre, entonces la parte que la ha indicado como padre tendrá que correr con esos gastos, ¿no? Y también tenemos el artículo 24, que les voy a leer, que dice que la persona menor de edad puede registrar la filiación de su hijo o hija sin necesidad de autorización alguna. Vale decir que este atributo es tan importante y tan protegido que un padre menor de edad que tenga 15, 16 años podrá acudir directamente a la oficialía de registro civil sin el permiso de sus padres, tomando en cuenta que es menor de edad, a registrar, a reconocer a su hijo que ha nacido. ¿Cuáles son las características del nombre? Es inalienable, imprescriptible e inmutable. ¿Qué significa inalienable? Que está fuera del comercio de los hombres. Este atributo persigue a la persona como si fuera una sombra, no se puede desprender de ella, nadie puede vender su nombre. En el caso de los nombres comerciales de las empresas, sí, se puede hacer una franquicia. Por ejemplo, McDonald's ha tenido franquicias en muchos estados del mundo. Él ha hecho un contrato de franquicia donde se le ha prestado el nombre, donde se le ha dado la receta. En los nombres comerciales pueden haber estos negocios, pero en lo que se refiere al nombre propio individual es inalienable, no está sujeta al comercio de los hombres. Es imprescriptible porque jamás prescribe. Una persona puede tener 3, 4 nombres, pero solamente utiliza uno, el que más le gusta. Por ejemplo, le gusta que le digan Georgina y se llama Georgina, Paola, Jazmín, María, pero solamente utiliza ese nombre que le gusta. Si no utiliza el resto para identificarse, no importa, esos nombres van a estar ahí, le van a perseguir por siempre, no van a prescribir. E incluso si una persona se pone un seudónimo para que la reconozcan en el medio, por ejemplo, un payasito que se llame Chocolatín, ya todo el mundo le conoce con ese seudónimo, Chocolatín, Chocolatín. Por más que no use su nombre individual, su nombre propio, estos jamás prescriben. Será inmutable porque no se le puede cambiar el nombre cuando uno desee. Se podrá suprimir, se podrá modificar en el caso de que existan
efectos negativos, ¿no? Que un nombre a una persona le pueda afectar psicológicamente o un apellido, pero se tiene que demostrar esta afectación, ¿no? No es así que se le ocurra y ya está. La naturaleza jurídica del nombre. Existen tres teorías. Teoría del nombre como situación de policía. Esta teoría la defiende Planiol y nos dice que el nombre no es un derecho, sino solamente es un simple número, es una matrícula militar o de seguridad social. Y esto se usaba en los campos de concentración, donde en el caso de los nazis les quisieron quitar ese derecho, esa distinción que tenemos los seres humanos, que es el nombre, y les daban un número y se los llamaba por ese número, ¿no? Despojándolos de ese derecho y queriendo que estos vuelvan al estado de salvajismo, al estado salvaje, eran tratados como animales. Y esta teoría la defiende, ¿no? Planiol, que dice que el nombre no es un derecho, solamente es una matrícula militar o de seguridad social. Y la teoría del nombre como objeto de propiedad señala que el nombre es como un objeto de propiedad, como el patrimonio, que uno lo puede gozar, lo puede disfrutar y lo puede disponer. Pero esta teoría también no es la adecuada, porque allí hemos explicado que el nombre está fuera del comercio humano, es inalienable. Entonces, esta teoría pretende de que el nombre sea también enajenado, lo cual no es lo correcto, no es aplicable, está en contra de los derechos de la persona enajenar su nombre. La teoría del nombre como un derecho inherente a la persona. Esta teoría no solamente defiende al nombre, sino que establece que ese nombre de la persona tiene que ser respetado, necesita el respeto del buen nombre, y eso lo vamos a encontrar en el artículo 17 del Código Civil, que nos habla de ese derecho al honor, ¿no? Cuando tu nombre esté siendo calumniado, injuriado, la persona podrá acudir a estrados judiciales a hacer respetar su buen nombre y poner un alto a toda esa agresión que se haga, ¿no? O en el caso, no sé si ustedes escucharon del caso Montenegro, de un narcotraficante que fue extraditado al país de Brasil. Este señor cometió varios delitos, entre ellos falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, pues sacó documentos de identificación falsos, ¿no? Por ejemplo, tenía un apellido materno suizo, si no me equivoco, era Pedro Montenegro, y un apellido suizo raro, y donde se tuvo que hacer esta persona para el fin de demostrar que ella no era la madre de este señor, porque en realidad su apellido y su nombre en el certificado de nacimiento de este señor figuraba como si ella fuera la madre. Entonces tuvo que realizar una demanda de negación de maternidad, realizándose ese examen de ADN, comprobándose que no existía ningún tipo de filiación entre esta señora con este señor que se dedicaba al negocio ilícito del narcotráfico. Entonces, tuvo que accionar el aparato del Estado para poder hacer respetar su buen nombre, ¿no? Existen bastantes mecanismos que la ley nos otorga para poder defender nuestro buen nombre. Y también tenemos la protección jurídica del nombre, que lo tenemos en el artículo 12. Si tienen a mano, acompáñenme con la lectura. Ya he dado los ejemplos, pero conviene leerlos. Dice, la persona a quien se discuta el derecho al nombre que lleva o sufra algún perjuicio por el uso indebido que se dé de ese nombre, que de ese nombre haga otra persona, puede pedir judicialmente el reconocimiento de su derecho y la cesación del uso lesivo. El juez puede ordenar que la sentencia se publique por la prensa. Eso ocurre, ¿no? Cuando estamos ante un delito de injuria, de calumnia, que siempre piden las partes que se emita una disculpa por un periódico de circulación nacional, que además se pague daños y perjuicios, una serie de cosas, precautelando su honor, su derecho al buen nombre. Entonces, tenemos en el artículo 9, nos habla también de la adición del nombre,
¿Y qué nos dice el artículo 9 en su parágrafo 2? Nos dice, el cambio, adición o rectificación del nombre solo se admite en los casos y con las formalidades que la ley prevé. En ciertas situaciones puede haber un error en el registro, ¿no? de nuestro nombre. Tal vez se escribe tu nombre con una Y y te lo colocan con una Z, o se escribe con Z y te lo colocaron una S. Ahí se podrá modificar o se podrá rectificar, igual en el caso tal vez de que tu apellido sea Moreno y te lo hayan colocado Mora. Tendrás que realizar también una rectificación de tu nombre. Y eso lo establece en nuestra legislación civil en su artículo 9. El apellido del hijo y de la mujer casada. El hijo, bueno, tiene ese derecho de llevar el apellido de los progenitores, seguido del prenombre de ambos, ¿no? Del padre y de la madre. Y el artículo 11 nos habla de ese derecho que también tiene la mujer casada. Cuando se contrae matrimonio, se puede llevar el apellido del esposo, ¿no? Precedido de la preposición de. Juana Romero Valdivia de Ramos. Ahí estamos utilizando esa preposición de seguido del apellido del esposo, ¿no? Pero una vez que haya un divorcio, una desvinculación matrimonial, la esposa perderá ese derecho de seguir utilizando ese apellido del esposo. Pero el juez, en mérito al prestigio que pudiera tener esta mujer, una gran artista, una gran escritora, podrá, mediante autorización judicial, permitirle seguir usando el apellido del esposo siempre y cuando ella se haya hecho conocer, se haya hecho famosa con el apellido del ex marido. Y esto se lo solicitará al juez directamente, demostrando que ese prestigio se ha ganado con el apellido del esposo, para así evitar los chantajes que puedan haber de por medio, ¿no? Bueno, yo te voy a seguir permitiendo utilizar mi apellido, pero me pagas de la venta de tu libro un 20% mensual. Eso ya sería un chantaje, entonces no nos vamos a hacer problema, nos vamos donde el juez, demostramos que necesitamos seguir utilizando ese apellido, que somos famosas, y él nos autorizará que sigamos utilizando el apellido de nuestro esposo si es que con él hemos llegado a ser personas importantes, ¿no? Pero vamos a ver qué es un seudónimo, un sobrenombre y un anónimo. Un seudónimo proviene del griego pseudo, que significa falso, y ónima, nombre. Es ese falso nombre que se da a la misma persona para poder ocultar su nombre propio, y este se diferencia en que es la misma persona en ejercicio de su derecho la que se hace conocer con un determinado seudónimo para que se la reconozca en un determinado ambiente, en un determinado medio social. Y esto lo vemos en el artículo 13 del Código Civil, que señala que en caso de que el seudónimo haya adquirido tal importancia, igual que el nombre, este será protegido. El sobrenombre o apodo, su uso es frecuente para identificar delincuentes y malhechores. José alias El Choco. Ahí está un sobrenombre, un apodo. El sobrenombre, el apodo te lo da la gente viendo tus defectos, tus errores. Si te ven chata, ay, la chata, la enana. Si te ven, no sé, pues más gordita, ahí está la gorda, la negra. Ahí son los sobrenombres que te los pone otras personas, generalmente viendo tus defectos, ¿no? Y en los anónimos viene del griego an, privado, y significa silencio, omisión o supresión del nombre. Muchos autores realizan obras literarias y esconden su nombre y utilizan el anonimato, ¿no? Es como hacer una omisión, un silencio, una supresión del nombre. Tenemos esas tres palabras que parecieran que son iguales, pero en realidad tienen diferencias entre ellas. El número 5, nuestro tema número 5 ha concluido. Voy a dar paso a las preguntas. Si